Bueno, muy bien. Vamos a continuar en la clase de hoy analizando estos textos de la segunda síntesis de la predicación de San Pablo, síntesis entre fe y misterio que hemos dado en llamar la gnosis cristiana. Estamos analizando fragmentos de las cartas de la cautividad, en su mayoría, sobre todo en estas últimas citas. En la clase pasada habíamos analizado Efesios 3, 1, 10, que es el himno cristológico de Efesios. Muy bien. Tendremos que ir ahora a Efesios 3, 14 y 19. Aquí estamos viendo cómo Pablo, cautivo, es consciente de ser el instrumento de revelación para sus iglesias y casualmente encuentra cierto misterio, además del misterio con mayúscula, un misterio de su propio sufrimiento en bien y en beneficio de su iglesia, por aquello de que cumple en su cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo para el bien de su iglesia, en palabras de Pablo. Bien, vamos a leer la cita de Efesios 3, 14 y 19. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Perdón. 17. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. La palabra plenitud va a ser clave para entender la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. Pero veamos cómo Pablo, en esta acción de gracias y súplica a Dios de la carta a los Efesios, está haciendo trabajar en filosofía, diríamos sinérgicamente, es decir, complementando la acción del conocimiento de la inteligencia con el amor de la voluntad. Acá es un conocimiento que lleva al amor y un amor que ayuda a conocer aún más. Al misterio se arriba con estas dos energías, con estas dos potencias elevadas al orden sobrenatural por la gracia. Recordemos que los destinatarios de la carta, las cartas de la cautividad son bautizados que ya viven en un estado habitual de gracia. Por eso esta síntesis, que nosotros llamamos síntesis, que los teólogos llaman síntesis, es aquello que Pablo ha dicho de alimento sólido, para llevar sus inteligencias al misterio. Dice ahí el 18, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. No se puede llegar a ese amor sin una fuerza extra que exceda todo conocimiento natural. Esa es la acción del Espíritu Santo sobre las potencias intelectivas y volitivas naturales. Siempre recordemos que el conocimiento de Cristo es un conocimiento suprarracional. No es ni infrarracional ni irracional, muy por el contrario. Es suprarracional porque
sobreeleva a las potencias anímicas humanas por sobre su propia naturaleza. Por eso es supranatural. Otra cita de similar temática la tenemos en Filipenses 1 del 8 al 9. Versículo 8. Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de Cristo Jesús. Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento, con que podáis aquilatar lo mejor para ser puros y sin tacha para el día de Cristo. Avancé hasta el 10. Primera, Filipenses capítulo 1, del 8 al 10 leí. Pero es clave lo que dice ahí en el 9. Un amor que gracias a la oración del apóstol, un amor que siga creciendo en conocimiento perfecto y discernimiento. Es decir, hay una fuerza en la voluntad que ama, que lleva a la inteligencia a elevarse hacia la perfección cognitiva. Estamos usando términos filosóficos para explicar teológicamente el pasaje. Nosotros por esquema tradicional, por esquema, si se quiere, de libro gnoseológico, decimos que la inteligencia es la que delibera, advierte y muestra a la voluntad al ser bajo razón de bien. Y entonces la voluntad se adhiere a ese ser bajo razón de bien que le muestra la inteligencia. Pero también hay una sinergia inversa, es decir, o complementaria. También la voluntad que ama, por el amor de Cristo y a Cristo, lleva al conocimiento más profundo y perfecto de Cristo en el Espíritu Santo. Aquel viejo adagio de que no se puede conocer lo que no se ama, también se puede entender en esta gnosis de manera inversa. Tampoco se puede, decía el adagio, no se puede amar lo que no se conoce, a eso me refiero. No se puede amar lo que no se conoce. Bueno, tampoco se puede llegar a conocer plenamente lo que previamente no se ama. Eso es lo que pasa y lo tenemos que tener en claro desde el punto de vista catequético, evangelizador, que hay que, además de mostrarlo y enseñarlo a Cristo, hay que amarlo y contagiar ese amor. Eso es lo misterioso que tiene nuestra tarea evangelizadora en las aulas o donde sea. El docente católico tiene que ser un enamorado de Cristo y lo tiene que mostrar en cada gesto, en cada paso, en cada cosa que ama al Señor. Ese amor se contagia. Por supuesto que por gracia de Dios, no por mérito de uno. Pero de algún modo a Cristo no se lo llega a conocer plenamente hasta que no se lo ama plenamente. Bueno. Estamos en Filipenses. Seguimos adelante con Colosenses 9, Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. Estamos en los principios de las cartas estas, que después vamos a analizar pormenorizadamente, sobre todo en lo que son los himnos. Estamos viendo las acciones de gracia donde Pablo da gracias a Dios por la comunidad. Colosenses 1, del 9 al 12. Por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor,
agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y crecimiento en el conocimiento de Dios, confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Final del versículo 12. Ahí hay muchas cosas, se me vienen tres en el momento de la lectura. Vamos a rescatarlas. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. De pedir que lleguéis al pleno conocimiento de la voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. En el segundo mistiquio del versículo 10, dice, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Toda obra buena pertenece a la voluntad. Y crecer en el entendimiento o en el conocimiento pertenece a la inteligencia. Son las dos potencias que tienen que retroalimentarse la una a la otra. Para avanzar como circularmente hacia su propia elevación. Volvemos a repetir, elevación que es una pura gracia de Dios, de esta alma que se deja elevar, como los escolásticos dirían, por potencia obediencial, se deja elevar por la vida sobrenatural de la gracia hacia la contemplación del misterio de Dios, en el Espíritu Santo. 11. Confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría gracias al Padre, que os ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Esa luz heredada necesita de constancia en el sufrimiento y paciencia en el sufrimiento. Es decir, es una alegría con la que se da gracias al Padre, pero también consciente de un sufrimiento y de una cruz. Pablo está viviendo más que nunca en su propia carne las cadenas, es decir, está cargando la cruz de su Señor para llegar a la gloria. Y esto se lo estás transmitiendo a estas comunidades que ya pueden tomar del alimento sólido y se les puede hablar paralelamente de la luz, de la gloria, de la santidad, de la cruz y del sufrimiento. No se van a espantar por esto. Muy bien. Vamos a leer un fragmento más de la carta a los Colosenses, siempre en el capítulo 1. Estamos tratando entonces de ilustrar con unas pequeñas citas este segundo momento de la predicación de San Pablo. Colosenses 21, 24, 29. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros. Y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros, para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones, y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Acaba de terminar el versículo 27. Ese es el misterio con mayúscula. Ese es el misterio con mayúscula. No se puede entender
la teología paulina sin entender qué es el misterio en San Pablo. Y el misterio en San Pablo lo acaba de decir el versículo 27. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Es decir, vosotros acá son los gentiles y los judíos, que ya son un pueblo, ya no hay diferencia entre el uno y el otro. Están todos sumergidos en la pasión de Cristo y resucitados en su bautismo. ¿Mm? Para que Dios llegue a ser todo en todos, va a decir Pablo más adelante. Sigo en el 28. Al cual, está hablando del misterio, al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por esto precisamente me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Esto lo está diciendo un encadenado, metido adentro de un pozo, escribiendo cartas. Se siente poderoso en Cristo en esa humillación. Esta es parte de ese misterio. ¿Mm? La clave está al principio de este fragmento, en el versículo 24. Primero, dice Pablo, me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes. Es el medio, la cruz. Per crucem ad lucem, por la cruz a la luz. No se puede ir al reino sin pasar por la cruz. No se puede resucitar sin pasar por la cruz. No se puede llegar al conocimiento completo si no se pasa por el sufrimiento. Esto es lo difícil de la gnosis. Este es el escándalo de la cruz. Esta es la necedad del querigma. Cuando Pablo en otro lado dice la necedad de la predicación, locura y escándalo. Es esto. Nunca hay que perderlo de vista en la catequesis, ni en el anuncio. Uno está anunciándole al mundo una locura y una necedad. Por eso a veces, yo vuelvo a insistir con esto, pero simplemente para poder incorporar todos los elementos actuales de la predicación y no dejar nada fuera. Cuidado con la tentación de adornar el querigma, de perfumarlo. Perfumarlo con el buen olor de Cristo, sí señor. Adornarlo con el amor de Cristo, con la misericordia de Dios, claro que sí. Pero a veces tenemos la tentación de tomar elementos del mundo para que la cosa pase más diluida, ¿sí? Entonces a veces transformamos la misión del cristiano en este mundo con cosas naturales. El otro día hablábamos de la ecología, del cuidado del medio ambiente, de la bondad, de la moral. Claro que sí, ¿sí? Un buen cristiano tiene que ser un buen ciudadano y tiene que ser un buen habitante de este planeta y un defensor de la naturaleza. Claro que sí. Pero no podemos reducir el querigma a eso porque ese no es el anuncio. No, la ecología no es el anuncio, claro que no. El anuncio es este, que Cristo murió por todos y ya nadie puede vivir para sí. Estoy citándolo a Pablo. Nadie vive para uno sino para Cristo, que murió por todos. Bien. Y completo en mi carne, estoy en el 24 siempre, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Atenti con esto, ¿no? A entenderlo teológicamente con certeza. Al padecimiento de Cristo no le falta nada. ¿Mm? Hay una satisfacción infinita y los méritos de Cristo sirven para salvar este mundo y todos los mundos posibles. ¿Sí? Cristo reconcilió consigo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, es decir, redimió el universo Cristo. Eso después lo vamos a ver bien en Colosenses, ¿no? La dimensión cósmica de la redención. A la pasión de Cristo y a los méritos de Cristo no le faltó nada porque son infinitos méritos. Y es una satisfacción plena, que solamente Él lo podía hacer, en la persona del Verbo. Ahora,
a su iglesia sí le faltan padecimientos, y es lo que estamos viviendo nosotros en este entretiempo entre la resurrección y la parusía, el tiempo de la iglesia. La iglesia que participa de los méritos de Cristo, participa de la santidad de Cristo, tiene una naturaleza humana como Cristo y tiene una naturaleza divina, pero participada. Por lo tanto, la iglesia en el tiempo tiene todavía que sufrir y purgar y purificarse hasta presentarse como esposa inmaculada cuando el Señor vuelva. A eso se refiere Pablo con que cumplo en mi carne, es decir, él como miembro de la iglesia, cumple en su carne lo que le falta a la esposa de Cristo para ser una con la cabeza. Bien, eso está diciendo. Bueno, vamos a pasar al otro cuadro. Muy bien. Ahí lo tenemos a Pablo preso. Creo que es bastante generoso, esa ilustración es bastante prolija, ¿no? No hay nada tirado en el piso, no hay rastros de sangre, bastante luz tiene, pero se sabe que estaba en un sucucho realmente húmedo, oscuro, tenebroso, ¿no? Esas cárceles romanas eran pavorosas. El que haya visto la película por ahí que presentamos a principio de año, creo que hay una buena reconstrucción. Parece que se ha encontrado la celda donde estuvo Pablo. Es un pozo. Bueno. Bien, ahí escribí yo muy mal. Los himnos critológicos. Tendría que ser cristológicos. No lo voy a corregir ahora porque tendría que parar todo el video y perdería toda la explicación anterior. Justo con el nombre de Cristo lo hice y les pido disculpas. Los himnos cristológicos y la revelación del misterio en las cartas de la cautividad paulina. Bueno, acá no vamos a leer más porque esto en realidad es una clase de introducción a las cartas de la cautividad. En clases posteriores vamos a analizar Filipenses, Colosenses y Efesios. Hay un escrito más de la cautividad, que es el billete a Filemón, una pequeña esquela, eso es un billete, una nota, que bueno, no lo vamos a leer este año, porque tenemos que seguir adelante con el programa. Pero bueno, vamos a presentar qué pasa en estas cartas de la cautividad que vamos a analizar con los himnos cristológicos. Los himnos cristológicos son los medios literarios que va a utilizar el apóstol para revelar el misterio que es Cristo Jesús. Nos podríamos preguntar por qué casualmente en el género literario hímnico, poético, ha sido elegido este género literario para que Pablo lo ha elegido para cantar al modo de los salmos. Eso también es un género literario de himno, ¿no? Los salmos. ¿Por qué algo tan profundo cantándolo? Bueno, nosotros occidentales del siglo XXI tenemos a la poesía como una cosa bastante degradada por la cultura en la que vivimos. El arte en general está tomado desde hace bastante tiempo, casi como algo decorativo, como algo bueno, bonito, agradable. El arte en general, las bellas artes, ¿no? Pero para el mundo antiguo, la lírica era una de las cosas más profundas que el espíritu humano podía hacer. Poetizar, cantar. Aquello que decía San Agustín, que el que canta reza dos veces, tiene mucho que ver con eso. Bueno, en lo poético, en lo lírico, el ser humano compromete muchas potencias. No solamente la inteligencia discursiva, que se traduce a través de palabras, como puede ser un himno, la letra, el texto de un himno. Cuando se está loando, cuando se está alabando, cuando se está cantando, hay también una géstica corporal del mero, no es una mera declamación, el canto. El canto involucra una música,
un uso expresivo de la voz y del cuerpo que, digamos que se entrega a la persona más plenamente hacia lo que canta, o debería hacerlo. Pablo evidentemente tenía cierto talento poético. Recordemos el himno a la caridad de la primera carta a los Corintios. Si no tengo amor, nada soy. Aquí en Filipenses, Colosenses y Efesios, las tres cartas de la cautividad, vamos a tener fragmentos hímnicos. Son himnos de alabanza, de acción de gracias, pero sobre todo de una profunda revelación teológica. ¿Por qué? Y porque nos van a explicitar de manera bastante misteriosa en algunos, sobre todo en Efesios, en qué consiste este misterio de Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Yo me permití graficar esto de la siguiente manera. Cada uno de estos títulos, que son los destinatarios, tienen abajo una pequeña cita. La cita de cada una de estas cartas indica los momentos en que Pablo pasaría o incluiría dentro del género literario epistolar el género lírico. Algunas traducciones de nuestras Biblias lo advierten y lo ponen en forma de verso, Jerusalén, por ejemplo, pero otras no. Otras lo ponen como vienen escribiendo los versículos anteriores y posteriores, y es como que pasa desapercibido el himno. Pero justamente los tres himnos cristológicos están encerrados en estas citas, en cada una de las cartas. Arriba, en letras blancas con fondo rojo, quise remarcarlo bien eso, puse palabras claves, algunas de ellas en griego. Porque, bueno, son palabras claves porque son la médula ósea del himno. Cada uno de estos himnos tiene un centro de gravedad sobre lo cual todo lo demás gira. Al himno de Filipenses se le suele llamar en los tratados himno kenótico. La kenosis se traduce generalmente a la palabra kenosis como abajamiento, anonadamiento. Es el Cristo doliente, el Cristo humillado, que se humilla voluntaria y libremente, que no tiene en cuenta su condición de Dios, sino que se hace obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo. Vamos a ver después que ese himno de Filipenses tiene ecos con el segundo canto del siervo de Isaías 52. Después tenemos que hacer un paralelo cuando lo estudiemos. Ahí tenemos otra lírica, Isaías cantaba mucho también. Esta falta de alineación, que se va todo para arriba, es a propósito, porque conforme va avanzando la hímnica cristológica de estos tres escritos, el espíritu se tiene que ir elevando hacia la plenitud total, que es la iglesia. Es Cristo en su iglesia. Por eso que esto no está en línea, está a propósito escalonado hacia arriba, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Después en Colosenses vamos a ver que la idea nuclear va a ser Cristo como pléroma. Pléroma en nuestras Biblias se traduce generalmente como plenitud. Cristo es la plenitud universal. No es solamente la plenitud del género humano. No es solamente la plenitud de nuestro planeta, si lo queremos. Término que no existe en la Biblia. Lo más cercano al planeta que existe en la Biblia es cosmos, mundo. Y tiene varias acepciones además. Acá se pone la redención como plenitud cósmica, universal. Vamos a ver después que Colosenses tiene una particularidad pastoral.
puntual, que Pablo le tiene que salir al cruce. Hay un error teológico en la comunidad que no tenemos el gusto de que Pablo nos cuente específicamente qué consiste, pero parece ser que hay una especie de confusión con el influjo angélico en el plan de salvación. Parece que estos colosenses han tomado a los ángeles con potestades que no les corresponden por ser criaturas. Pablo es una comunidad que no conoce la de Colosas, ni nunca la conoció, él se los dice directamente, pero tiene emisarios y tiene mensajeros que les comunican que, bueno, que hay ciertos errores con los ángeles. Así que, sobre todo en este escrito, Pablo tiene que presentar a Cristo como la plenitud del orden creado, incluso de los tronos, dominaciones y potestades angélicas. Cristo está por encima de los ángeles y de toda la creación, material e inmaterial, corpórea y espiritual. Bueno, es un himno muy bello, después lo vamos a analizar. Por último, el himno a los Efesios, en 1:3 al 23. Yo lo hago un poquito más largo, en realidad algunas Biblias lo terminan antes, pero casualmente en el versículo 23 hay un misterio muy grande respecto a la iglesia. En la carta a los Efesios, Pablo nos va a mostrar que este Cristo, plenitud cósmica, esa plenitud llega a su culmen en la iglesia. La iglesia como plenitud de Cristo. La carta a los Efesios en este himno sobre todo es fundamental para salir de todo error eclesiológico. Desde la Reforma Luterana hasta hoy, la Iglesia ha vivido dramáticamente herejías eclesiológicas, donde se ha pretendido separar a Cristo de su Iglesia. Bueno, casualmente la carta a los Efesios nos muestra al Cristo total, es decir, Cristo cabeza, Iglesia cuerpo. Es decir, Cristo es la cabeza de la Iglesia y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Término paulino. No cuerpo místico de Cristo, eso no es de San Pablo. San Pablo nunca puso cuerpo místico. La idea de la Iglesia como cuerpo místico es posterior al siglo X. Incluso en los padres y en los escolásticos, no, en los escolásticos no. En los padres de la Iglesia, cuerpo místico era la Eucaristía. Pero nunca Pablo habló de cuerpo místico, sino de cuerpo de Cristo, sí. Y Cristo cabeza de ese cuerpo, y la Iglesia cuerpo de Cristo, sí, eso sí. Bueno, vamos a dejar ahí, no sé si me olvidé de alguna cosa, pero ahora no me viene nada más. Vuelvo a repetir la línea ascendente de esto. Bueno, si Dios quiere, el próximo encuentro trataré de hacerlo sincrónico. Esta semana no pude. Veremos si ya empezamos con el análisis de la carta a los filipenses. Bueno, muchísimas gracias. Adiós.